Bueno, evidentemente todos los días uno ha dejado prácticamente todo lo que hacía anteriormente en la vida laboral cotidiana para tratar de estar súper actualizado en toda la información que se genera, que es mucha a nivel mundial, y lograr que Panamá se incorpore de alguna manera a esas experiencias de mayor éxito, ¿no? Sabiendo que esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, que hay mucho a veces ensayo y error, que todos estamos aprendiendo. Pero bueno, tratando de hacer lo mejor posible, es un gran equipo de mucha gente en diferentes disciplinas que está colaborando en eso. Doctor, agradecemos ese trabajo de ustedes, de todo el equipo que está logrando esto, que está pudiendo, que puede lograr comunicar, que puede mantener las manos en la masa durante todo este tiempo. Sabemos que no debe ser fácil. Sabemos que ese juramento que se hace cuando te conviertes en doctor, literalmente te lleva de la mano toda la vida con ese llamado de la urgencia, ¿no? Y hoy estamos pasando por esos días. Le agradecemos eso y claro, le agradecemos el tiempo que nos puede regalar ahorita para estar aquí en el brunch. Sí queríamos comenzar con algo, doctor, porque se fomentó un poco de tertulia y de discordia el día de ayer con un comunicado que hizo el señor presidente a través de un tuit en su cuenta personal. Hay algo que queríamos conversar, porque para aprovechar el tiempo con usted, queríamos conversar acerca de bueno, ¿qué piensa usted como especialista? Porque usted ha llevado también una bandera que, si bien al comienzo mucha gente también lo vio de manera impráctica, el que no se supiera cómo iba a llegar o si iba a llegar el virus a Panamá. Pero usted ha tomado una bandera de riesgo que lo ha puesto también expuesto, ¿no? Pero usted ha sacado adelante este tema con mediación, con muchas pruebas, pero sobre todo con buena comunicación. Estamos en tiempos como para poder levantar una cuarentena y hablando de eso, el presidente habla de un equipo de pruebas científicas. ¿Se puede elaborar alrededor de las pruebas científicas que habla el presidente, o usted conoce de eso? ¿Nos podría conversar un poco, doctor? Bueno, es importante lo primero que mencionaste, porque, como dije anteriormente, nadie es experto en este tema, todos estamos aprendiendo, ¿no? Y al principio había mucha reticencia en pensar que esto se iba a convertir en una pandemia, a pesar de las señales iniciales, sobre todo en enero, que venían de China. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, con todos sus expertos científicos de prestigio mundial, decretaron esta el 11 de marzo, ¿no? Cuando ya había demostración clara de transmisión comunitaria en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Ni siquiera todavía en América Latina, creo que los primeros casos estaban en Brasil, ¿no? Así que todos pensamos que esto a lo mejor no iba a ser un problema de salud pública importante, y la verdad que nos equivocamos, ¿no? Pero cada vez que se ha generado información científica, y son fácilmente 30, 40 artículos diarios, se han podido corregir esas incertidumbres, y ahora realmente ya estamos en otra faceta de la epidemia, ¿no? Hay que mirar hacia adelante y tratar de resolver la situación que tenemos en este momento, ¿no? Y precisamente la información científica que más ha ayudado a confrontar o enfrentar las epidemias en todos los países es la epidemiológica. Es utilizar modelos de predicción, gráficas, estadísticas, para estar seguro de que un país está controlando la epidemia, y que puede, a través de las medidas de mitigación, supresión, enfrentarla adecuadamente, que en ningún momento la demanda por atención médica supere la capacidad que tiene un país, y monitorizar esto en el tiempo para tratar de que las cuarentenas o las supresiones severas no demoren tanto, ¿no? para que no haya un impacto económico y social demasiado devastador en un país, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues en los últimos días, a través de estos modelajes, estamos viendo que hay indicios de que la medida de supresión, el lockdown famoso, la cuarentena total, está resultando efecto, ¿no? Y eso se puede medir de diferentes formas. Uno, a través de la medición que le llamamos nosotros del R efectivo, que es básicamente el número de contagios por cada enfermo que está ocurriendo en un país.
y eso básicamente habla de la propagación del virus en un país, ¿no? Entonces, cuando uno tiene ese RT por debajo del 1 a nivel nacional, quiere decir que por lo menos ya ha controlado la propagación, la ha mantenido en una meseta, en un estancamiento, ¿no? Ujú. Y lógicamente, si uno logra bajar de 1, quiere decir que se está disminuyendo el incremento, está desacelerando la epidemia en ese país, ¿no? Esa es una medida. La otra medida es ver, por ejemplo, la capacidad en unidades de cuidado intensivo, que en los últimos días se ha mantenido por debajo de 100. Y eso es un índice bien importante, porque ahora mismo Panamá tiene un colchón importante que todavía puede enfrentar esa demanda, ¿no? Porque estamos apenas con un 60% de saturación de la demanda, con esas 100 camas de unidades de cuidado intensivo ocupadas, ¿no? Y con el hospital modular que se ha construido, ese número incluso va a subir, ¿no? Así que tenemos como un colchón para poder aguantar la demanda en las próximas semanas, ¿no? Ahora, lo importante es que cuando se baja el RT por debajo de 1, uno espera más o menos 10 a 14 días para estar seguro de que se mantiene por debajo de 1, y entonces ya pensar en una flexibilización de las medidas. Pero la flexibilización no implica quitar la cuarentena de golpe y quitar todas las medidas de restricción que se han venido ejecutando en el país, sino que va a tener que ser una flexibilización bastante gradual, escalonada, planificada e incluso no necesariamente generalizada, porque puede ser focalizada por provincias que no estén cumpliendo o que estén con el RT mayor de 1, ¿no? Claro. Así que todo esto ya se está planificando, y cuando el gobierno decida flexibilizar la política de cuarentena, tiene que haber una corresponsabilidad de todas las empresas, de que ellas se comprometen activamente a búsqueda de casos, a informes de casos al Ministerio de Salud y a continuar las medidas de mitigación, ¿no? Las protecciones personales, el distanciamiento, el teletrabajo, etcétera. Porque sin la corresponsabilidad de la empresa privada podemos flexibilizar y tener en poco tiempo que volver nuevamente a la cuarentena, ¿no? Claro, Así que sí. eso es algo que es responsabilidad de todos los panameños en general. Que es algo que ya ha pasado en otros países también, que se ha tratado de estar en cuarentena, de levantar y se dan más casos, más... Todo cuesta abajo de nuevo, Sí, con el coronavirus. Así lo hemos visto, por ejemplo, en Japón y Singapur, que inicialmente eran de los países exitosos, flexibilizaron más de la cuenta y ya han tenido rebrotes, ¿no? Lo importante es que los rebrotes o los picos intermitentes que va a haber a lo largo de este año no superen la demanda en la atención sanitaria, ¿no? Porque el imperativo fundamental de estas medidas es salvar vidas. Ese es el imperativo fundamental. Ya después, entonces, uno piensa en aliviar un poco el impacto económico y social, ¿no? Pero lo primordial es salvar vidas humanas, ¿no? Así que eventualmente, cuando se flexibilicen las medidas, va a haber picos intermitentes. Ojalá que esos picos sean tan pequeños como el que nosotros tuvimos en la semana, por ejemplo, del 5 al 11 de abril, que tuvimos un pequeño pico de casos, para que el sistema de salud del país lo pueda manejar, y en la espera de que surjan tratamientos potentes que mejoren el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Porque la vacuna muy probablemente la vamos a tener para el próximo año. claro. Claro. Doctor, ahora que se habla o que nos desmenuza un poco la terminología de todo lo que se usa, de la búsqueda que está haciendo el Ministerio de Salud, con lo que habla el señor presidente de tener las pruebas, de hacer un espacio con un equipo que lo está asesorando, y visto o viendo las estadísticas que continúan saliendo con las pruebas en Panamá, ¿usted cree que hay posibilidad o usted ve de manera más esperanzada una fecha con la que veamos a luces a medio plazo, tal vez a largo plazo, regresar todo a una, entre comillas, normalidad? Bueno, la normalidad va a ser difícil de alcanzar, ¿no? Normalidad pensada como vivíamos antes. Esa normalidad va a tardar tiempo, ¿no? Claro. E incluso hay lecciones aprendidas, ¿no? Por ejemplo, la higiene, extremar la higiene personal va a ser una cosa que
que ojalá se mantenga por muchos años, ¿no? Porque no solamente es para prevenir el COVID, sino muchas otras infecciones. Claro. Así que esa normalidad, yo diría que yo apuesto por una nueva y mejor normalidad, porque también volver, por ejemplo, a una normalidad que implique la desigualdad social que hay en Panamá, eso tampoco es favorable, ¿no? Sí. Ojalá que la nueva normalidad sea para tener una mejor normalidad, en que la mayoría de las personas vivan razonablemente bien, que no haya tanta desigualdad, tanta pobreza, etcétera, ¿no? Y que la educación sea de calidad para todos. Así que yo apunto a esa normalidad. Y ojalá esta sea una lección aprendida para todos, ¿no? En que tenemos que ser solidarios el uno con el otro y no ser egoístas, ¿no? Entonces, ojalá que esa es la normalidad que se obtenga después que salgamos de la epidemia de COVID. Sí, y que no se quede que no sea utópico, nada más, que sea de alguna forma algo que podamos trabajar con las manos. Y le preguntaba eso, doctor, porque como nos hablaba de este nuevo o del sistema que vamos a tener que implementar, progresivo, para poder ir regresando a los trabajos, a las aglomeraciones sociales, a volver al supermercado el día que quiera de la semana, por ejemplo. Le preguntaba porque definitivamente va a haber que inyectar una especie de una educación fundamental para ese retorno, para que la gente entienda que no vamos a volver a diciembre del 2019. No va a ser esa naturaleza, de ese progreso, esa continuidad de crecimiento o de retorno a los trabajos y a la vida natural que teníamos antes. No va a ser de uno, no va a ser instantáneo y probablemente no vaya a ser solo en unos meses, ¿verdad? No, por supuesto. Hay algunas medidas de mitigación que van a tener que ser mantenidas, ¿no? Cuando se flexibilice la cuarentena, ¿no? Por ejemplo, medidas de restricción vehicular de la gente que sale a las calles. A lo mejor todavía se pueden mantener los toques de queda a diferentes horas. Por ejemplo, las cantinas, los bares, las discotecas, los gimnasios, los casinos. Hay algunas cosas que van a tener que todavía ser mantenidas en cierre. Los eventos masivos donde hay aglomeración, políticos, deportivos, musicales, etcétera. Todo eso todavía se va a tener que mantener para que no haya una aglomeración de personas, ¿no? Va a haber que continuar con el distanciamiento social, mantenerse separados de más de 2 metros de las personas, con mascarilla, con otras medidas de higiene respiratoria. Va a tener que todavía continuar el teletrabajo. Hay algunas empresas que todavía no van a poder abrir, a lo mejor podrán abrir las esenciales con algunas medidas importantes de restricción. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con el turismo o incluso las escuelas, las universidades, todavía deben mantenerse un poco más en el tiempo porque esas actividades pueden conducir a aglomeraciones innecesarias de personas, ¿no? Y lógicamente dar al traste con las medidas de flexibilización. Doctor, antes de despedirle, porque sabemos que su tiempo pues es preciado, pero le agradecemos. Es oro. Claro está, por regalarnos unos minutitos. A mí me llamó mucho la atención desde el día 1 que lo vi en sus redes sociales, en su perfil. Dice algo muy particular y es algo que a mí se me quedó, ¿no? Y es ateo para la religión, agnóstico para la ciencia. Tal vez eso venga de algún estímulo personal, de alguna emoción que pues usted ha guardado y por eso la usa como un registro para describirlo, pero como hombre de ciencia, que pueda tal vez dejar un mensaje de fe. ¿Qué les puede decir a la gente que tal vez hoy encuentra discordia con lo que dice el presidente versus lo que sale en las estadísticas, lo que se lee en las noticias versus la realidad que se habla de las conferencias? Hay mucho que abruma al público y a la gente en Panamá y de manera fácil. Pero usted, que de repente tal vez pueda separarse del médico y ser el hombre de familia, ¿qué mensaje le puede dar a la gente en Panamá? No, yo creo que hay 2 mensajes importantes. Yo siempre, toda la vida, he sido muy escéptico, ¿no?
de ver para creer. Y en mi vida lo aplico a rajatabla y en la ciencia también, ¿no? Tengo que leer mucha evidencia científica antes de creer que algo es cierto, ¿no? Y es la mejor manera de no equivocarse en el campo de la ciencia, ¿no? Leer, porque la ciencia va evolucionando con el tiempo, ¿no? A medida que se genera más información sólida, se van abandonando algunos conceptos que uno tenía y que a lo mejor eran errados o se perfeccionan los conceptos, ¿no? Entonces, yo creo que a medida que hay más evidencia científica sólida, los errores se van disminuyendo, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Entonces, pero la fe es importantísima para todos los seres humanos, ¿no? Cada quien tiene fe en lo que cree. Entonces, por ejemplo, yo tengo una fe en la ciencia, en la evidencia científica, pero hay mucha gente que tiene fe en otras cosas, ¿no? En lo espiritual, en lo mágico, en lo sobrenatural. De hecho, por ejemplo, mi esposa es religiosa y yo respeto mucho ese espacio de ella. Cada quien debe tener fe en lo que cree realmente, ¿no? Yo creo que eso es importante. Ahora, no significa porque yo no sea creyente, sea una mala persona. Claro. De llamarlo de alguna manera, porque realmente siempre en mi vida he tratado de darle servicio a los demás y tratar de que en medicina atender, curar y procurar que las personas lo pasen lo mejor posible, ¿no? El bienestar en salud pública, ¿no? Y a mí, como a muchos otros médicos, evidentemente nos duele que una persona esté grave o fallezca. Es algo que nosotros lo interpretamos los médicos como que hemos fallado, ¿no? Y nos duele muchísimo. Entonces, en esa medida, pues, siempre he funcionado en toda mi vida, ¿no? Con respecto a cómo lo ha hecho el gobierno de Panamá, a mí me parece que el gobierno de Panamá lo ha hecho de manera muy exitosa y muy responsable. De hecho, este es de los gobiernos que ha confiado en la ciencia, que no ha hecho las cosas de forma emocional o política o cediendo a la presión económica de grupos económicos. Sí. Que ha básicamente dejado todo en manos de la gente que estudia ciencia en diferentes aspectos del saber científico y ha básicamente ejecutado ideas y planes guiados precisamente en la información científica, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso ha sido muy responsable, ¿no? Porque hemos visto otros países que se han manejado de forma emocional o de forma política que les ha ido de la patada, ¿no? Claro. Sí. En cuanto a cifras, muertes, casos, etcétera, ¿no? Y yo creo que Panamá probablemente no sea el mejor país que lo haya hecho, por supuesto. Siempre uno puede encontrar gente mejor y gente peor, ¿no? Pero yo diría que por lo menos yo pondría a Panamá entre los 25 mejores países que han manejado la crisis, ¿no? Wow. Pero a mí no me gusta compararme con otros países, ni para bien ni para mal, porque cada realidad es distinta. Sí. Hay países que están en una fase diferente a la nuestra, hay países que tienen mejor sistema de salud pública que la nuestra. Hay diferentes factores que pueden incidir. Hay países que van a salir antes que otros. A lo mejor Panamá sale antes que otros países que todavía están en una fase exponencial. Y como yo siempre he manifestado, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, ¿no? Claro. Yo diría mejor esperar hasta finales de año para tener una idea más clara de qué países lo han hecho muy mal o qué países lo han hecho muy bien y dónde estaría Panamá en ese sentido, ¿no? Antes de tomar una valoración muy prematura del asunto. Sí. Bueno, nosotros queremos darle las gracias y felicitarlo, porque yo creo que lo que acaba de decir de que por lo menos estamos, por medio de usted, que estamos entre los 25 países de que mejor han tratado la cosa, usted tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y da un alivio. Da un alivio. Definitivamente le da un alivio a la gente. Alivio. Doctor, muchísimas gracias.